hermanos, ¿qué tal? Un saludo especial para cada uno de ustedes. Les saluda como siempre el apóstol y profeta Katia Padilla. Estoy muy contenta en este día porque estamos celebrando un día más de reposo, un día más de descanso, un día en el que podemos, como quien dice, oxigenar nuestro cuerpo, oxigenar nuestro cerebro, espiritualizarnos un poco más y podemos conectar con la bendición del Shabbat, que es el día de descanso, el séptimo día que el Eterno nos ha dado para todo el mundo. Aunque no todos lo celebren, aunque no todos lo guarden, pero el Shabbat siempre va a estar. Así es que eso es una bendición para cada uno de nosotros. Hasta que Mashiach venga, entraremos a un tiempo de reposo para siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad vamos a estar en total descanso, porque ese fue el principio, ese fue nuestro diseño por el cual Dios nos creó, para que le adorásemos. El trabajo no existía. Recuerden que eso vino luego de la caída del hombre con el pecado que hubo en el Edén. Así es que sean todos bienvenidos a este programa Decodificando las Escrituras desde las Raíces Hebreas. Habíamos estado un poquito ausentes desde cabina, habíamos estado pregrabando el programa y no habíamos podido estar en vivo, pero hoy estamos nuevamente desde Facebook Live. Aquellos que están en sintonía de nuestra emisora Radio Restauración, estamos en 107.9 FM y estamos a través del internet en Facebook Live, a través de la página Katia Padilla. Creo que este va a ser el último programa aquí a través de esta página, porque ya estamos trabajando en el de la iglesia, que es la comunidad Sebaot, y vamos a estar transmitiendo desde allí para poder tener esta conexión con todo nuestro pueblo. Así es que saludamos a los que están cerca, a los que están lejos, a los que están en otros continentes, ahí en Australia, donde hemos recibido reporte de sintonía, ahí en España y bueno, en Estados Unidos, donde quiera que se escuche, y allá la señal en Puerto Cabeza, en la costa caribe, norte y sur de nuestro país, Centroamérica, Panamá. A todos un abrazo enorme. Hemos recibido saludos desde allá. Así es que espero que este programa pueda ayudarles un poco a entender la hermosura de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por eso se llama Decodificando las Raíces Hebreas, decodificando las escrituras desde las raíces hebreas. Estamos aquí en cabina con el hermano Guillermo, que teníamos un rato ahí de no verlo, pero ya está acá con nosotros. Bueno, nosotros estamos nuevamente aquí en vivo, porque él siempre ha estado acá. Saludos también al pastor Imer, que está detrás de cámara. Así es que bendiciones a todos, un abrazo enorme. Vamos a entrar ya al tema de hoy porque es súper interesante. Y para aquellos que están perdidos y dicen, ¿el Shabbat será para los judíos o será también para los creyentes? ¿O eso es una cosa pasada? ¿O nosotros realmente somos judíos o no? ¿Debemos de seguir las leyes judías o no? ¿Cuál es la diferencia entre un israelita y un israelí, un judío y una persona que no es de la casa de Israel? ¿Quiénes son Israel realmente cuando Dios habla y dice: oye, oh Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es? ¿A quiénes se refiere? ¿Se refiere solamente a los judíos? ¿Se refiere a las 12 tribus de Israel? ¿Se refiere particularmente a los no creyentes o a todo el mundo? Algunas personas están perdidas aquí y hoy este programa es para traer un despertar a aquellas tribus que nos están escuchando por todo el mundo, nos están viendo y que no saben cuál es su identidad. Muchos dicen, bueno, mi identidad es que soy hijo de Dios, mi identidad es que soy un profeta, que soy un apóstol. Realmente esa no es tu verdadera identidad, esas son dones, esos son ministerios, pero tu verdadera identidad hoy, a través de este programa, espero poderles ayudar un poco y podamos nosotros entender este conocimiento revelado, escrito en su palabra, en la Torá. Y en esta semana se está estudiando una porción bien importante. Yo dije, no, este programa tenemos que transmitirlo en vivo, lo tiene que ver la gente, lo tienen que ver aquellos que no han podido entender por qué estamos estudiando ahora raíces hebreas, por qué estamos comparando nuestro origen con la Biblia Reina Valera que tenemos, cuál es el objetivo de eso. Entonces se está estudiando en todo el mundo, los estudiantes de raíces hebreas, los judíos, todos los que están conectados con este conocimiento
conocimiento de revelación profética, están estudiando una porción de la Torá que se llama Vayehi, que quiere decir en español y vivió. Y se trata, está basado en Génesis, Bereshit, capítulo 47 al 50, que es la última porción, porque siempre se está estudiando una porción de la Torá, una porción de los primeros 5 libros de la Torá, el Pentateuco, que conecta con toda la revelación escrita en toda la Biblia. Y entonces se está estudiando esta porción, y aquí hay una revelación profética tan poderosa que yo sé que nos va a llenar a cada uno de nosotros. Y en todo ese capítulo, del 47 al 50, vemos la historia de Jacob estando en Egipto. Recuerden que él tuvo que venirse a vivir a Egipto porque hubo una hambruna en todo el mundo, donde Joseph se convirtió en el salvador, porque él fue el que almacenó por 7 años de abundancia, de riqueza del pueblo de Israel. Él almacena la riqueza porque Dios lo llevó a Egipto como esclavo, pero luego se convirtió en el virrey, se convirtió en el brazo derecho de Faraón. Entonces, en esta situación, en este momento, se trae a toda su casa, a todos sus familiares, a sus hermanos, a las 12 tribus de Israel, se los trae a Egipto, conocido como Egipto, pero que es Mizrayim, su nombre en hebreo, Egipto. Y entonces ahí vive por 17 años Jacob, nuestro padre Jacob, y luego de eso, él ya está en proceso de muerte y está muy enfermo, su cuerpo está enfermo, y entonces Joseph y sus 2 hijos, Efraín y Manasés, estamos basados en el 47 de Bereshit, de Génesis, dice que cuando lo anuncian de que su hijo Joseph va a llegar donde él está a verlo en su lecho de enfermedad, dice que él se incorpora, él se levanta, toma fuerza, porque era el momento clave para darle la bendición a sus hijos, a las 12 tribus de Israel, pero en esta ocasión también le da una bendición especial a los hijos de Joseph. Además de eso, le da la doble porción de la bendición que correspondía al primogénito Rubén, y se lo transmite no a Rubén sino a Joseph. Aquí hay una situación que ocurrió, por eso es que es tan importante nosotros poder revisarnos cada vez que perdemos una bendición, cada vez que viene una corrección a nuestra vida, cada vez que estamos enfermos de algo, es porque hemos causado una afección en el mundo espiritual, en nuestro cuerpo, en nuestro árbol de vida interno. Y ese es otro tema que en algún momento lo vamos a tocar. Todo nuestro cuerpo está conectado con la Torá, y cuando nosotros dejamos de cumplir una palabra, entonces dejamos los mandamientos del Eterno, entonces hay una afección física. Pero en esta situación, en esta ocasión, ya Jacob está enfermo porque ya va a morir. Entonces las enfermedades son buenas cuando vienen ya a punto de morir, porque nos traen mayor elevación espiritual, nos trae tikkun, que es corrección, nos trae teshuvah, que es arrepentimiento, perdón. Y por eso es tan importante poder tener esta oportunidad de poder enfermarnos un poco antes de morir. Y esto fue lo que ocurrió, pero con este sádic, con este justo, con esta persona que es el gran patriarca Jacob, él está a punto de morir. Llega Joseph, se incorpora porque él sabe, recibe la visión de parte del Eterno, cuál es la bendición que le corresponde a sus hijos. Entonces llama a Joseph, le da la doble porción, porque Rubén, acuérdense que él manchó el lecho de su padre acostándose con una de las esposas de su padre. Y entonces él pierde la primogenitura y lo recibe Joseph. Joseph recibe la doble porción que representaba las bendiciones para Efraín y Manasés. Ok, pero dice algo clave aquí. Dice que cuando los 2 hijos, Efraín y Manasés, se acercan, el mayor es Manasés, el segundo es Efraín. Siempre la bendición del primogénito es con la mano derecha, y con la mano izquierda es la bendición del segundo o el que le sigue. Pero dice que él cruza las manos. Oiga, qué interesante, cruza las manos y le da la bendición que le correspondía al mayor al menor, y la bendición del menor se lo da al mayor. Y entonces Joseph se escandaliza y le dice: no, padre, estás equivocado. Y le dice: cálmate, yo ya sé lo que estoy haciendo, porque él estaba en una elevación espiritual, y lo que él estaba haciendo era solamente ser el canal de bendición para lo que Dios iba a hacer. Él estaba viendo. Por eso, cuando ve a venir a esos hijos, usted lee en todo ese capítulo, dice que él dijo: ¿quiénes son todos estos que vienen hacia mí? Se refería a la multitud que estaba oculto en el ADN de Efraín y Manasés. Y aquí está la clave de nuestra
de nuestro origen. Aquí está la clave de dónde venimos, de dónde procedemos, de dónde viene la casa de Israel, quiénes son realmente esa tribu. Y dice él, más adelante, en el capítulo 48, verso 5, dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. O sea, los lleva al mismo nivel de las 12 tribus que eran sus hijos y adopta a sus nietos y le dice: serán míos como Simeón y como Rubén. Así de igual serán ellos para mí. Y entonces ya no son 12 tribus. ¿Verdad? Ya no son 12 tribus, se convierten en 14 tribus. Estas 14 tribus, dice esta parasha, esta porción, que la bendición que él les da, dice, la bendición era que se multiplicase como peces. Pero también hay una cosa bien interesante que le dice aquí, él los adopta. Esto es una profecía que tiene que ver, que tiene mucho peso para ahora, porque la gente se está preguntando, ahora todo mundo está hablando de Torah, todo mundo está hablando de raíces hebreas, todo mundo está hablando de Shabbat, todo mundo está hablando de volver a las sendas antiguas. ¿Por qué ahora y no antes? Pues ahora, así como el mover profético vino de un tiempo para otro y el ministerio que llevó la conquista de las naciones a través del mover profético, a través de la danza, a través de la profecía, a través de la elocuencia de la palabra profética dada en el momento preciso, hizo un estrago en el reino espiritual, trayendo una activación profética sobre las naciones, convirtiéndolas de una manera sobrenatural y viendo nosotros palpablemente. Así es lo mismo lo que está pasando hoy a través de la propagación de la Torah, a través del estudio de las raíces hebreas. Este es el tiempo del cumplimiento de la palabra profética, cuando el Señor a través del profeta, a través de Jacob o de Jacob, le da la bendición y le dice: se multiplicarán como peces. Se refería a Efraín y Manasés. Dice que Efraín y Manasés nacieron entre gentiles porque ellos nacieron en Egipto, pero dice que Jacob los adopta y se convierten porque eran hijos de José. Aquí está el prototipo bien clarito. ¿Sabe quién representa a Jacob? Representa a nuestro Abacadosh, el Elohim vivo, el Dios de Israel. ¿Quién representa a Joseph? Representa a Yeshua HaMashiach. ¿Quién representa a la casa de Efraín y Manasés? A los hijos de Efraín y Manasés representa el pueblo de Dios que se dispersó en las naciones. Por eso dice, detrás de ellos se multiplicarán como peces. Y dice también que todo lo que pasaba alrededor de ellos iban a llegar a todas las naciones del mundo. Por eso dice, su hermano menor será más grande y su descendencia formará grandes multitudes y multitud de naciones. Dijo también, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y Manasés. Por eso es que los que estamos celebrando ya Shabbat, que es día de reposo, siempre que damos la bendición, porque el viernes por la noche los padres, basado en esto, le dan la bendición, porque dice, así como yo te estoy bendiciendo, así tú vas a bendecir. Entonces los padres le dan la bendición a los varones y le dice, serás como Efraín y Manasés, porque aquí hay un decreto, así vas a bendecir a Israel. Ahora, Yeshua está representado a través de Joseph. Joseph recibe la doble porción de la bendición y se convierte en el primogénito. Efraín y Manasés nacen en Egipto, que representa el paganismo, que representa el culto a Baal, que representa todo lo desviado, la idolatría. Pero dice que él los adopta y los hace como suyo propio. ¿Recuerdan entonces cuál es el propósito de que Yeshua viniera a materializarse aquí a la tierra y tuviera que venirse a ser hombre? Dice Mateo capítulo 15, verso 24. Yeshua dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De quiénes está hablando? Antes nosotros pensábamos que cuando se refería a las ovejas perdidas, se refería a la gente que no conoce a Dios, la gente que anda en el mundo. Sin embargo, con esta profecía estamos aclarando se está rompiendo una clipa, se está rompiendo un conocimiento arcaico que teníamos distorsionado. Se refiere a nosotros,
La casa perdida, las ovejas perdidas de la casa de Israel se refiere a aquellos que dejamos de guardar la Torá, aquellos que dejamos de celebrar las fiestas del Eterno, aquellos que nos asimilamos a las celebraciones paganas como la Navidad, como el 31 de diciembre, la despedida de año, San Valentín, Halloween, etcétera, etcétera. Nos adaptamos, nos asimilamos a las fiestas paganas. Ahora yo quiero mostrarles bíblicamente cuál es el origen de por qué nos perdimos. ¿Qué pasó con Efraín y Manasés? ¿Qué pasó con esa tribu? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué nos desligamos de Israel? Dice las Sagradas Escrituras, se mencionan dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Cuando la Biblia habla del reino del norte y del reino del sur, el reino del sur se refiere a la casa de Judá y el reino del norte se refiere a la casa de Efraín o a Israel. Durante el reinado de Jeroboam, esto ustedes lo pueden verificar en Primera de Reyes. Ahí habla la historia de Jeroboam y Roboam. Ellos dos tienen un conflicto y entonces el reino de Jeroboam se divide y entonces hay dos casas. Está el norte, el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur está gobernado por Roboam y el reino del norte, que es la casa de Efraín, está gobernado por Jeroboam. Verifíquelo ahí en Primera de Reyes. ¿Y qué pasa? Cuando el templo de Salomón está al lado del reino del sur, que es la casa de Judá, para cuando se celebraban las fiestas, las 7 fiestas del Eterno, los del norte tenían que ascender hacia el sur, tenían que subir al sur para poder llevarle culto a Dios. Pero cuando Jeroboam se siente amenazado y dice, no voy a seguir permitiendo que los que están bajo mi autoridad, los que están bajo mi manto, tengan que ir hacia el sur, tuvo temor de perder el gobierno, de perder el reinado, entonces les pone límites. Entonces él empieza a crear un pensamiento humano, carnal, manipulado por el reino espiritual de las tinieblas, y aquí viene nuestra perdición. La casa de Efraín, que está disperso en todo el mundo, ¿fue por qué? Porque Jeroboam dijo, no voy a permitir que sigan celebrando los Moadín, que sigan celebrando las fiestas al Eterno, y les pone límite, les prohíbe ir a celebrar al templo. Y entonces él crea una falacia. Él empieza a cambiar las fechas de las celebraciones que correspondían bíblicamente, que Dios había estipulado con fecha, con hora y con estrategias específicas. Él lo cambia, queriendo transformar esto para no perder al pueblo. Y aquí muchos levitas tuvieron que saltarse, tuvieron que huir hacia el sur para poder mantenerse. Entonces, cuando él se ve que los levitas ya no están ahí para ofrecer sacrificio, entonces él empieza a elegir personas a ocupar en la posición del sacerdocio levítico, se lo empieza a imponer a personas que no correspondían estar ahí. Y aquí es donde empieza a perderse Israel, la casa de Efraín, y empiezan a celebrar cultos paganos, empiezan a adoptar el domingo por el sábado, empiezan a cambiar las 7 fiestas, empiezan a cambiar Sukkot por el 25 de diciembre, y empieza a haber toda una revolución porque se desenfrenan, se desenfocan de ahí, y por causa de esa idolatría cometida, ellos son llevados en cautiverio. Yo quiero leerles rápidamente aquí para que ustedes vean la palabra profética dirigida al pueblo de Israel, basado en Jeremías capítulo 3. Por eso es que hoy entendemos que la casa de Efraín es la tribu perdida por el cual Yeshua habló y dijo, vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que se perdieron, aquellos que se asimilaron al Dios de este siglo. Entonces dice Jeremías capítulo 3, verso 6, voy a leerlo desde el 6, dice, y me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Aquí hay una diferencia. Ella se va sobre los montes altos y debajo de todo árbol frondoso, ahí fornica. Está hablando de idolatría. Y dije, después de hacer todo eso, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá.
Ahí está. Dice primero Israel y después habla de la rebelde Judá. De ahí es donde vienen los judíos, nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos judíos. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, está hablando de Israel, está hablando de la casa de Efraín, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿No se parece esto a la cultura, verdad? De toda la idolatría que a las esculturas, a las piedras le rinden culto. Ahí está la desviación. Y dice, con todo eso, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Yahweh. Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la casa de Judá, con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte. ¿A quién está hablando? A la casa de Efraín, que está en el reino del norte. Y dijo, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahweh. Y aquí viene el versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores. Oiga bien, porque por causa de las enseñanzas sin revelación que habíamos tenido quizás en muchos momentos, entonces nos habíamos asimilado, ¿verdad? Muchas cosas, muchos errores cometimos, no tal vez con malas intenciones, pero ¿sabe qué? Hoy es el tiempo de nosotros volver. Y dice, y os daré pastores. Este es el tiempo. Está hablando del despertar que Dios está trayendo a las naciones a través de una corrección, a través de un tikkun, a través de la pastoral que Dios estará levantando hoy día, a través de aquellos líderes que empiecen a despertar y digan, es cierto, no estamos bien aquí, vamos a corregir, y no estén pensando, ay, pero la iglesia no va a aceptar, pero muchos se van a ir. Usted haga lo que tenga que hacer, porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, es mejor agradar a Dios antes que a cualquier líder que tal vez no está en la revelación. Y por eso es que necesitamos nosotros, todo el liderazgo, poder entender las escrituras desde sus raíces. Y dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Necesitamos que Dios empiece a traer ese tipo de pastores que puedan predicar con inteligencia y con ciencia, con revelación. Versículo 18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Por eso es que ahorita hay un despertar. Por eso es que en este momento usted se siente atraído. Y alguien me decía un día de estos, ¿cómo en Nicaragua todo el mundo anda con la banderita de Israel? Todo el mundo pone en sus negocios nombres que son en hebreo. ¿Qué está pasando? ¿Será que por qué? Y algunos lo hacen sin el entendimiento, pero es porque algo te está trayendo, algo te está llamando. Hay un despertar que está viniendo a la casa del hijo pródigo. Nosotros representábamos a ese hijo pródigo que se fue de la casa, que se desvió, que se desenfrenó, que empezó a cambiar los cultos al Eterno por cultos paganos. Y hoy el Señor está trayendo ese despertar y estamos regresando. La parábola del hijo pródigo es clara alusión a esta profecía cumplida en estos tiempos. Hay que regresar a la casa. Hay que regresar a Judá. Hay que regresar a las sendas antiguas. No estamos judaizando a nadie. Estamos retornando a nuestro origen. Estamos retornando a nuestra identidad. Estamos retornando al principio, a nuestro origen, porque el Shabbat existió antes del judaísmo. El Shabbat existió desde Bereshit, desde Génesis, desde el día de la creación, y ahí no habían judíos, ahí no habían sabatistas, ahí era la creación misma cuando el Eterno
Eterno le dijo, ustedes estarán en reposo. Él dio un decreto y hoy estamos viendo ahora el resultado. Así es que, hermano, hermana, usted que está allí, que no sabe qué hacer ahora, usted tiene que empezar a retornar. Pídale al Eterno que le traiga eso, que venga a sus manos, porque usted cuando se enfoque en algo, viene a sus manos, las cosas vienen a sus manos, porque Dios nos está trayendo a este despertar. Bendiciones a todos, un abrazo enorme. Espero poderles encontrar nuevamente en punto de las 2:30 el próximo sábado aquí a través de Radio Restauración y el Facebook Live. Shabbat Shalom. Sebaot de Frina Apóstoles presentó su programa Decodificando las Escrituras desde las raíces hebreas.